Era tan también yo, pero bueno. Corriendo, sudando. Dios. Pienso en mis inicios, mis primeros meses acá y les juro que me doy pena. Algo que me gustaría decirle a la Paula de hace 3 años es: hola gente, ¿cómo están? Yo de nuevo, bienvenidos a otro video de mi canal. El día de hoy va a ser un video un poquito especial porque se cumplen 3 años desde que llegué a Japón. Hoy es 15 de mayo de 2021 y yo llegué a Japón el 15 de mayo de 2018. Por esas épocas la verdad que no sabía absolutamente nada sobre Japón, sobre la cultura japonesa, nada. Vine en cero, pero cero. Porque quería como yo tomar mis propias conclusiones y hacer mi propia experiencia, poder sorprenderme, poder vivir las cosas por primera vez. Y la verdad que si bien es un enfoque muy romántico y muy lindo, fue un poco práctico, la verdad, porque obviamente que hay cosas que tenés que saber antes de venir, que te conviene saber antes de venir y que te van a ayudar justamente a disfrutar mucho más del país. Con ese espíritu es que hoy les quiero contar algunas cositas que me hubiera gustado saber antes de venirme a vivir a Japón. Antes de empezar les quiero agradecer a todos por sus comentarios, por haberse suscrito al canal, por todo el apoyo que me han dado. La verdad que me siento súper honrada y súper contenta. Quiero seguir haciendo un par de videos sobre el tema de Japón, sobre el tema de mi experiencia laboral y muchas otras cosas, así que si les interesan todos esos temas, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de las notificaciones, a que me sigan en Instagram y todo lo que ya saben. Y ahora sí, empecemos con el video. Primera cosa que me hubiera gustado saber antes de venir a Japón es que con el inglés no basta. Yo les digo algo, hay mucha gente que vive en Japón y se maneja sin japonés. Ahora, ¿cuánta de esa gente está en un matrimonio con una persona de Japón? ¿Cuánta de esa gente tiene conocidos en Japón que le pueden ayudar? Salvo que tengas un japonés acá que te ayude, es muy difícil que puedas manejarte así nomás, tipo, sin japonés. En inglés no te vas a manejar, no vas a instalar el agua en tu apartamento en inglés, no vas a pagar la electricidad en inglés, todas las facturas que recibas te van a llegar en japonés, todos los trámites que tengas que hacer los vas a tener que hacer en japonés. Vine a Japón sin saber nada de japonés, pero nada a nivel. Mis amigas me preguntaron cómo se decía chau en japonés porque querían hacerme, cuando me hicieron la fiesta de despedida, querían hacerme tipo un cartelito que decía tipo chau y yo les dije que era arigato, sin comentarios. Yo la verdad que en ese momento cuando supe que venía a Japón quería estudiar, pero cuando vi lo que era tipo tenés que aprender hiragana, tenés que aprender katakana, recién a partir de ahí empezás como a formar algunas frasecitas de unas palabras. Dije no, esto no es para mí, yo no me da la capacidad para esto. Después de estar acá me di cuenta de que te tiene que dar la capacidad porque bueno, estás en un país que tiene desastres naturales, en un país que no es tu país de origen, tenés que saber algunas expresiones básicas de supervivencia, frasecitas, no tenés que ser un genio de japonés, pero sí aprender un poquito. Bueno, lo segundo es el temita de los trenes y las salidas de las estaciones. ¿Qué pasa? Yo esto lo he visto no solo en mí misma, sino en muchos uruguayos que conozco que han estado acá o que viven acá. No es por quemar a nadie, es simplemente algo que pasa que, bueno, creo que tiene que ver con el hecho de ser uruguayos y que hay como una curva de aprendizaje, porque en Uruguay, que es un país muy chico, y en Montevideo, que es una ciudad que es grande para lo que es Uruguay, pero chica comparada con otros países, vos estás acostumbrado a que vos te tomás un bondi y estás en 20, 30, capaz 40 minutos como mucho, y estás en el lugar. Primero que nada, las distancias son enormes acá. El tren que te tenés que tomar pasa a tal hora y no es a la hora que a vos se te ocurre. Al principio yo vivía en un lugar donde había trenes cada 15 minutos más o menos y yo, ¿qué hacía? Me levantaba, desayunaba, iba a la estación de tren y después me quedaba esperando 15 minutos ahí. En vez de haber coordinado con el tren que pasa a tal hora, llegaba 1, 2, 3 minutos antes para tomarme ese tren y no esperar afuera, yo tipo iba como a sentarme en la parada, ¿entienden? Actitud uruguaya 100%. Lo otro que tienen los trenes es el temita de las salidas de las estaciones. Cuando llegué, yo tenía un trabajo, como ya les había contado, entonces ¿qué hice? Yo llegué con 2 semanas de anticipación, o sea, antes de empezar el trabajo tenía 2 semanas de vacaciones para visitar Japón, ver un poco qué onda. Quería tipo llegar y trabajar al día siguiente. Yo quería tener un tiempo para adaptarme. Entonces unos días antes de empezar el trabajo yo fui a la oficina, me tomé el tren, me bajé, fui a la oficina, esto y lo otro, caminé, bárbaro, ya hice el recorrido, perfecto. Primer día de trabajo. La gente se bajó en la estación y yo empecé a seguir por donde caminaban todos. Grave error. Salgo finalmente en la salida del subte y no sé ni dónde estoy. O sea, no sé ni dónde estoy, no tengo ni idea. Obviamente en Uruguay no hay subte, ¿no? Entonces yo estoy acostumbrada a que es una parada de ómnibus, por ejemplo, es una parada, ¿entendés? Llegas ahí y llegas a esa calle, a esa esquina y punto, se acabó. Acá vos llegas a una estación, pero esa estación tiene, no sé, 20 salidas. No están a 100 metros de cada una de las salidas, están capaz que a casi 1 kilómetro en algunos casos. Entonces llego y me doy cuenta de que estoy en cualquier lugar. Me pongo a correr, había 30 grados afuera y llegué tipo
justo en la hora, cuando en realidad yo me había planteado llegar, no sé, media hora antes. Para estar tranquila, para tomarme un cafecito antes de entrar, estar relajada, poder tipo arreglarme el pelo, llegar bárbara, regia. Llegué hecha no les quiero contar, corriendo, sudando, estresada, pensando que iba a llegar tarde, no. Lo tercero, el tema del gluten. Yo soy celíaca, como algunos saben, y la verdad que en Japón todo lo que es gluten free es muy nuevo, mucha gente no lo sabe todavía. Acá no hay muchos celíacos, no es una enfermedad común, entonces no es común que la gente sepa qué es el gluten. Primer día que llegué a Japón, voy al konbini y le digo a la mujer, ¿Do you happen to have anything gluten free? La loca me miró como diciendo, loca, ¿de dónde saliste? ¿Qué me estás hablando? Ay, Dios, me dio vergüenza ajena, les juro. Caída no sé, de un mundo de fantasías en el que yo pensaba que el mundo era como yo quería. Si son celíacos, la verdad va a ser complicado en Japón, ¿tá? Les voy a ser totalmente honesta, va a ser complicado. Dependiendo de su nivel de sensibilidad, ya sé, los celíacos me van a odiar por decir esto porque no hay nivel de sensibilidad, todo eso, pero digo, si estás conforme con que en los ingredientes no haya nada tipo que tenga gluten, es una cosa, ahí vas a estar un poco más tranquilo, mejor. Si necesitas que tenga un logo, vas a estar más complicado, porque acá el tema del logo no existe, no es como algo que esté instaurado el tema del logo, entonces va a ser complejo encontrar comidas con un logo, van a tener que ser importadas de algún lado y te van a salir más caras y no las vas a poder conseguir en todos lados. O sea, si sos celíaco, lo que realmente sirve es Amazon, porque ahí puedes comprar un montón de cosas como más por mayor y como congelados y cosas que no están en los supermercados normales, pero eso yo no lo supe hasta, no sé, capaz que 5 meses después. O sea que por todo ese tiempo estuve como sobreviviendo a los golpes mal, comiendo cosas que a lo mejor después me enteraba que no. O sea, me hubiera encantado saber que no es común encontrar comida sin gluten acá y que tenés que aprender algunas frases, como ya vuelvo al tema japonés. Porque si os explicas que tenés una alergia, como le dicen ellos acá, una alergia al trigo, por ejemplo, para resumir, porque ellos gluten no saben lo que es, o sea, tenés que parafrasear. Si decís que tenés una alergia al trigo, te va a ser más fácil conseguir cosas. Pero tenés que poder comunicar para poder decirles eso, cosa que yo no podía hacer. Pero bueno, siguiendo con el temita de la comida, otra cosa que me hubiera gustado saber de Japón y que lo veo mucho en extranjeros, es que acá no corre el tema de decir, quiero un cuarto de libra pero sin queso y la cebolla en realidad ponerla a un lado. Como regla general, asumí que eso no se puede hacer. Si la hamburguesa trae lechuga, te la comes con lechuga. Si no te gusta la lechuga, te la pedís y vos le sacás la lechuga, pero ellos no te la quieren sacar. Esto tiene que ver con lo de sin gluten porque obviamente yo voy a los lugares y a veces me pasaba de querer pedir como, ay, quiero la hamburguesa pero sin el pan, por ejemplo. Y en muchos lugares me dicen, no puedes sacarle el pan. Hay lugares en los que sí, que son lugares que amo mucho y que voy siempre, pero la mayoría de los lugares te van a decir que no, lamentablemente. Lo otro que les quiero comentar, también relacionado un poco a la comida, pero un poco también a todo, es que los konbini no son supermercados. Pienso en mis inicios, mis primeros meses acá, y les juro que me doy pena. Porque ¿qué pasa? Yo llegué, me quedaba en Shinjuku, en Kabukicho más específicamente, o sea, un lugar turbio y como raro. Como no es residencial, no es un lugar residencial, nadie vive ahí, no hay supermercados como los que hay acá, por decirlo de una forma. Entonces yo, ¿qué pensaba? Me quedaba en un hotel cápsula que estaba al lado de un konbini y yo pensaba que el konbini era un supermercado. Iba ahí a comprar almuerzo, cena, todo del konbini. El konbini es mucho más caro que el super. O sea, es para comprar algo de paso un día que nada, llegas tarde del trabajo, no sé qué, está así. Pero tampoco tipo todos los días almuerzo, merienda, cena, el shampoo, la crema, todo me lo compraba ahí. La plata que les puse a ese konbini no les quiero contar. Por favor, no vayan al konbini como quien va al disco en Uruguay. Busquen un súper barato, como puede ser OK, como puede ser My Basket, como puede ser una verdulería de barrio, cosas de farmacia. Vayan a Matsumoto Kiyoshi, que es una farmacia que es bastante barata o razonable los precios. No vayan al konbini, por favor. Lo quinto que les quiero contar es el tema de los medicamentos. Esto es algo que me sorprendió mucho porque yo estoy muy acostumbrada a que en Uruguay vos vas a la farmacia, te compras un Perifar, te compras un ibuprofeno normal, te duele la cabeza, tomas el ibuprofeno, seguís con tu vida. Yo sinceramente siento que acá en Japón los medicamentos que no necesitan receta médica, no les siento ni que me hagan efecto, realmente no siento que me ayuden cuando tengo un dolor de algo. Honestidad brutal, pero es así. Los únicos medicamentos que me han ayudado a sentirme mejor, por ejemplo, yo sufro mucho de migrañas, solo me ayudan los medicamentos que me recetó un médico. Para mis estándares, al menos para lo que yo estoy acostumbrada de Uruguay y también de Estados Unidos, porque mi familia vive en Estados Unidos y
he pasado mucho tiempo ahí y muchas veces he comprado medicamentos ahí. En Estados Unidos vos te compras un analgésico, vas a sentir más dolor, ¿entendés? Te cura lo que sea que tengas, es fuerte. Lo único que he conseguido muy fuerte acá son los antialérgicos, que tal vez es porque hay muchos japoneses que sufren de alergias por el tema del polen y el tema de los sakura y todo eso. Pero además de eso, no he conseguido medicamentos buenos. Así que para tenerlo en cuenta, si tienen algún problema tipo migrañas, algo que sufran bastante seguido, como que abastezcanse en su país antes de venir. Y cuando estén acá, ya les digo que les conviene mucho más ir al médico y pedir que les receten algo, cosa de que sea algo como potente. Y lo último es una lección que he tenido que aprender a las muy, pero muy, muy malas. Y es el tema de los envíos. Si hay algo que me gustaría decirle a la Paula de hace 3 años de todo esto, aparte de todo lo que ya les conté, es: no trates de enviar cosas a Uruguay. No van a llegar. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a intentar 3 años después. les paso a contar. Es muy difícil enviar cosas de Japón a Uruguay o de Uruguay a Japón, las dos cosas. Primeras semanas que yo estuve acá, perdí la bombilla del mate. Una amiga me dijo, ay, yo te la mando por correo, bárbaro. Terminó en Holanda, ni idea, nunca llegó. Se perdió. Nadie me sabía decir, yo iba al correo todos los días con el número de rastreo a ver que me dijeran cómo hacer. Era tan también yo, pero bueno, se perdió. Después, yo he enviado cosas a Uruguay a través del correo, a través de FedEx. Es mi peor pesadilla, ya les paso a contar. ¿Saben cuánto gasté en mandar cosas a Uruguay que no llegaron? ¿Están listos para esta cifra? Un total de $300. Algo que ni siquiera llegó. No manden regalos desde Japón, por favor. Si quieren darle un regalo a alguien en Uruguay, simplemente contraten algo ya que esté de Uruguay, sus servicios tipo de canasta de envío de regalos, de cosas que hay millones por Instagram. La verdad que no puedo creer que ya voy 3 años en Japón. Sinceramente estoy muy contenta de haber podido lograr tanto en estos 3 años porque, como les decía, llegué sin saber nada, sin conocer a nadie. Siento que he crecido mucho, que he evolucionado mucho, que he mejorado en mi japonés, que he mejorado en mi forma de relacionarme con la gente acá y he aprendido. Ensayo y error, como tiene que ser, pero he aprendido. Si les gustan este tipo de videos, déjenmelo saber en los comentarios. También déjenme saber en los comentarios qué tipo de cosas les gustaría saber sobre Japón. Si ustedes también han tenido que aprender cosas a los golpes, me encantaría saber qué tuvieron que aprender y cómo les fue. Y bueno, eso era todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.